Así que vamos a leer la palabra, entonces a leer la palabra del Señor y a orar y vamos a reflexionar remembrando un poco lo de hace 8 días. Primera Tesalonicenses 5, 15 al 24, o mejor 16 hoy, hasta el 24. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, es tu palabra y te suplicamos que hoy hables a tu siervo para que al comunicar comunique algo que edifique a tus hijos y que mis oídos y los oídos de mis hermanos estén abiertos para oír, recibir y poner en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hace 8 días comenzamos recordando que nadie debe pagar mal por mal, y esto a propósito de que siempre termina un año y uno comienza a hacer evaluaciones de lo que quiso que fuera y no fue. Y comienza uno a echar culpas, ¿no? A buscar culpables. Eso fue que fulano me hizo tal cosa, fulano me robó la finca, fulano me quitó la casa, fulano me echó del trabajo, fulano me fue infiel, fulano tal cosa. Y entonces comenzamos a amargar la vida con las cosas que quisimos que no fueran y que fueron. Y terminamos entonces, en vez de cultivar bendición, terminamos cultivando amargura y terminamos siendo un costal de amargura en vez de ser un depósito de alegría y de gozo. Y es cierto que cuesta, porque en el año que terminó, algunos despidieron a algunos de sus seres más queridos que fueron a la eternidad. Lo que a veces olvidamos también nosotros es que cuando alguien parte con el Señor, lo que hay es ganancia. Claro que la ausencia duele, pero hay ganancia. También algunos, pues el proceso del dolor, ¿no? El dolor porque lo echó la novia, porque lo echó el novio, porque el esposo se fue, o el dolor porque hay alguna enfermedad. Pero aprendimos que el Señor dice: estad siempre gozosos. Y estábamos aprendiendo que la única forma de estar siempre gozosos es aprender a confiar en Dios. Porque cuando uno aprende a confiar en Dios, está construyendo su fe. Y cuando construye su fe, agrada a Dios. Y cuando agrada a Dios, entonces Dios lo bendice más. Y voy a usar la palabra más porque es que Dios bendice a todos. Al peor de los delincuentes Dios lo bendice. Y no me diga nadie que es injusto, porque entonces si Dios comenzara a hacer justicia con el peor delincuente, tendría que comenzar con cada uno de nosotros, porque también delinquimos violando su ley. Y si el mundo está patas arriba, es por culpa nuestra, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Entonces, la única forma de estar siempre gozosos es que construyamos una relación con Dios, y eso nos lleva a orar sin cesar. Eso nos lleva a escudriñar su palabra para que vivamos en comunión con Dios, para que tengamos una relación con Dios. La relación con Dios se hace sostenible cuando conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, sabemos quiénes somos nosotros. Sabemos qué es pecado. Y entre más conozcamos a Dios, vamos a encontrar lo distantes que estamos de Él por causa de nuestros pecados. Quiero aclarar, no estamos distantes porque somos sus hijos, pero es que estamos cerca de Él porque Él nos atrajo, porque su Hijo pagó la deuda que nosotros no pudimos pagar. O si no, todos estaríamos condenados al infierno.
Así que la diferencia entre el que va al cielo y el que va al infierno es que el que va al infierno rechazó la salvación en Cristo, y nosotros, los que vamos al cielo, no es que seamos buenos, sino que alguien pagó nuestra deuda. Y cuando nosotros decimos, sí, yo recibo a Cristo como mi Salvador, yo reconozco a Cristo como mi Salvador, entonces mi deuda está paga. Y aunque siga siendo tantas veces terco, obstinado, rebelde, Dios me ama. Cristo llevó mis pecados. Lógicamente, si yo soy hijo de Dios, eso se nota en mi actitud frente a Dios. No puedo esperar que una persona que anda por allá en su vida delinquiendo, entonces sea un hijo de Dios. No. Pero los hijos de Dios crecemos, aunque somos imperfectos. Somos imperfectos y morimos imperfectos porque vivimos imperfectos. Pero vamos al cielo porque alguien pagó lo que yo no pude pagar. Así que mi vida se la debo ¿a quién? No me vayan a decir a las empanadas, ¿no? A Cristo, hermanos. A Cristo, porque Él pagó. Pagó. Por eso podemos estar siempre gozosos. Por eso nos asiste la responsabilidad de orar sin cesar. Nos asiste la responsabilidad de dar gracias en todo. ¿Por qué podemos dar gracias en todo? Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿es que Dios se divierte viéndonos sufrir? No, es que cuando uno construye confianza en Dios, uno no se queda viendo, como decía hace 8 días, el punto negro en el telón blanco. Uno se queda viendo todo lo que Dios ha hecho y se da cuenta que aunque merece el infierno, Dios nos ha traído a mucha bendición, muy a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Es más, cuando uno se fija en las circunstancias, termina amargado. Pero cuando uno mira a Dios teniendo misericordia, a uno se le olvidan las circunstancias. El dolor duele menos cuando hay fe. El dolor duele mucho menos si construimos confianza en Dios, lo cual es la fe, lo cual es una relación íntima con Dios. Somos dados a mirar a los demás para señalarles sus defectos. La única forma que vemos a todo el mundo bueno es en el funeral. En el funeral, perdónenme, menciono un nombre, hasta Michael Jackson era bueno. No Michael Prieto, Michael Jackson. Ahí sí le encontramos las cosas. De una cosa pueden estar seguros los padres, es que sus hijos los van a llorar el día que se vayan. Pero yo no conozco el primer hijo que le sirvan sus papás. Cuando están creciendo los niños. Cuando el papá reprende, ese papá no sirve. Pero en el funeral, ¿ahora quién me va a regañar? Por eso no tenemos ninguna razón para pagar mal por mal. No tenemos ninguna razón para mirar a los demás con menosprecio. No tenemos ninguna razón. Siempre por eso nos corresponde seguir lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Por eso podemos estar siempre gozosos. Por eso debemos orar sin cesar y podemos orar sin cesar. Y por eso podemos, no solamente debemos, sino que podemos dar gracias en todo. Esto es la voluntad de Dios. Pero no es porque Dios nos quiera reprimir obligándonos, sino porque eso es bueno. Porque cuando uno da gracias en todo, cuando uno cumple la voluntad de Dios, hay algo que pasa en mi vida y es la paz. Hay paz cuando yo rechazo la amargura. Comienzo a vivir para honrar a Dios y dejo de darle la razón a las circunstancias. Así que quiero dejarle un espacio de unos segundos para que reflexione. ¿Qué quisiera dejar atrás del 2024? Y le voy a hacer una propuesta. Para mí y para todos ustedes, dejemos la amargura.
Dejemos la costumbre de estar mirando el defecto para mirar la virtud. Y usted me dice, pero es que yo a mi marido no le encuentro ninguna virtud. Pues no se la busque a su marido, búsquesela a Cristo, porque Él las tiene todas. Él fue el que pagó, no fue su marido. Es que a mi novio, a mí me da dolor ver hijas de Dios publicando, es que todos los hombres son iguales. Yo le puedo contestar, y las mujeres también. Porque es que así somos. Seríamos peor que el diablo si Dios no impide que lo seamos. ¿O es que creen que es que nosotros somos santos? La Biblia dice, Dios no socorrió a los ángeles. ¿Por qué no la socorrió a usted? ¿Por qué no socorrió a mí? Por misericordia, por gracia. Esto no es porque merezcamos algo. Es que Él dijo, no socorro a los ángeles, socorro a aquel que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Él quería glorificarse, se está glorificando, y aún a través de las dificultades se está glorificando. Amén. Por eso podemos ir al versículo 19 que dice, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Saben cuándo apagamos al Espíritu Santo? Cuando se nos olvida comportarnos como hijos de Dios y comenzamos a comportarnos como bastardos. Cuando se nos olvida que alguien pagó lo impagable y comienzo a exigir cuentas de cobro. Cuando uno exige dignidad, cuando uno se siente digno y cree que los demás no. Resulta que esto es pecado, porque el único digno es Cristo. Y una cosa que me gusta decirle a las personas cuando están por ahí llorando, diciéndome, pobrecito yo, es que nadie me quiere. Yo le digo, oiga, no permita que su dignidad dependa de lo que hagan los demás. Porque la dignidad que yo tengo me la dio Cristo cuando se puso en la cruz por mí. La dignidad que usted tiene se la dio Cristo cuando se puso en su lugar. Usted no depende de lo que diga su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su tío, su tía, su enemigo. Usted no depende de eso. Usted y yo dependemos de lo que Dios dijo cuando su hijo estaba allí humillado en Getsemaní y le decía, Padre, para ti todo es posible. Yo sé que tú amas a Audrey, pero Señor, yo no quiero ir a esa cruz. Busca otra forma. Y el Padre le dice, no es posible. Porque esos que están allí sentados en la iglesia Normandía violaron mi ley. Y mi ley es perfecta. Y tengo que hacer justicia. Es que esa historia de que Diosito sabe que yo tal cosa, sí, Él lo sabe. Pero no se haga el loco. Porque Dios no puede pasar ningún pecado por alto. Lo tiene que cobrar. ¿Y cómo lo paga? Castigando con el infierno. Entonces, ¿por qué no vamos al infierno? Porque alguien lo sufrió en nuestro lugar. Alguien de gloria al Señor. Él lo sufrió en su lugar. ¿Qué nos corresponde? Vivir para Él. Que si se cayó, haga como hace don Isaac. ¿Dónde está don Isaac? Está arriba en clase. Ese se cae, cuando los papás no lo están viendo, se para, se sacude y corre para adelante. Si los papás lo voltean a mirar, se pone a llorar. Así hacíamos nosotros, ¿cierto? Cuando uno se cae, se levanta, porque alguien le levanta, porque alguien pagó. Porque alguien llevó su culpa, llevó mi culpa. Pero si nosotros empezamos a lamentarnos, a decirnos, pobrecito yo, es que nadie me quiere, le estamos diciendo al Señor, Cristo no fue suficiente. Y Cristo fue suficiente. Cuando nosotros nos quejamos por las circunstancias, a todos nos ha pasado, no estoy juzgando a nadie, estamos contristando al Espíritu. Estamos apagando al Espíritu porque le estamos diciendo a Dios que nos tiene abandonados. ¿Le ha pasado? Le puede decir al que está a su lado, entonces deje esa costumbre.
qué? Porque a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, hermanos. No apaguéis al Espíritu. No le digamos a Dios en la cara que nos tiene abandonados. Porque cuando nos quejamos le estamos diciendo: Señor, me tienes abandonado. Recuerde que Cristo gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él mismo tenía la respuesta. Se la dio el Padre allí en Getsemaní, cuando le dijo: tienes que ir a la cruz, porque yo tengo que hacer justicia. Y si tú no haces justicia, yo tengo que condenar a Noris, a Valentina, a Aldemar, tengo que condenar a Alison, tengo que condenar a José María. Y tú sabes, hijo, que yo los amo. Tú sabes que yo los amo. Tú sabes que esos que están allí en el culto en Normandía el 5 de enero del 2025 irían al infierno si tú no los redimes con el precio de tu sangre. Si tú no sufres el castigo en el lugar de ellos. Por eso cada vez que nos quejamos apagamos el Espíritu. Porque el Espíritu vino para darnos la vida. La palabra de Dios es vida y se activa por el Espíritu Santo. ¿Han visto gente que se sabe la Biblia de memoria, la lee, pero no tienen vida? Porque para que la palabra de vida se necesita el Espíritu Santo que active la vida. Es necesario entonces conectarnos con Dios. ¿Cómo nos conectamos? En una relación íntima con Dios. Conociéndolo a Él, escudriñando su palabra, estando siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias en todo. Que ningún hijo de Dios tenga que decir qué año el que me tocó vivir. O si lo dice, sea para agradecer a Dios. Yo recuerdo por allá en el año 98, 99, 2000, cuando la gente perdía masivamente su casa. Muchos se quitaron la vida. Otros que también la perdimos, quedamos vivos por misericordia. Pero saben una cosa, mi familia y yo podemos contar que hasta aquí nunca nos faltó el bocado de comida. Yo recuerdo que cuando mi esposa lloraba por la casa que perdimos, yo le dije: ocupemos de lo que es de Dios, que Dios se ocupará de lo que es de nosotros. Si hoy perdemos una casa, Él nos dará una mejor. Y Dios cumple sus promesas y la cumplió. Dios hace siempre misericordia con aquel que le busca. Por eso habíamos estudiado hace poquito, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que hay Dios. Pero hay un detalle que no puede pasar por alto, porque el diablo cree que hay Dios. Pero Dios no socorrió al diablo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios, pero también crea que Dios galardona a los que le buscan. Así que si usted busca a Dios, usted debe esperar galardón, dejar la costumbre de mirar las circunstancias. No se quede mirando la circunstancia porque ve un mundo negro. Si usted le pone su microscopio a un puntico negro en la sábana blanca, usted va a ver un mundo negro. Pero si mira la sábana blanca total, no va a haber nada oscuro. Va a ver la gloria de Dios, porque va a dejar de enfocarse en la circunstancia puntual. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía. ¿Qué es la profecía? La palabra de Dios. ¿Cuándo menospreciamos la profecía? Cuando menospreciamos la palabra de Dios. Es decir, por ejemplo, cuando nos quejamos, estamos menospreciando a Dios y a su palabra. Ustedes se imaginan a Abraham con su hijito de la mano: Padre, aquí está la leña y aquí está el fuego. ¿Dónde está el cordero? ¿Alguien recuerda qué respondió Abraham?
voy a corregir un poquito. Allí no dice Dios proveerá, Dios se proveerá. Estaba profetizando que Dios mismo iba a ser el Cordero. Porque esa palabra se en buen castellano es un pronombre. Está reemplazando al nombre. Es decir, está diciendo Dios mismo va a ser el Cordero. Indudablemente hubo un momento en el cual Abraham tuvo que sentarse con su hijo y decirle realmente, hijo, te tengo que sacrificar. Y yo no quiero estar en ese momento. Yo sé que ninguno de ustedes tampoco. Pero Abraham seguía. Con el dolor de sacrificar a su hijo, quizás sí, pero con el gozo de agradar a Dios. Y eso era más fuerte que su dolor. Esto, hermanos, es no menospreciar la profecía. Ahora, ¿por qué lo hizo Abraham? La Biblia lo dice también allí en Hebreos capítulo 11. Dice que es que Abraham estaba completamente convencido de que Dios es fiel. Romanos 4:18 dice que Abraham puso su esperanza sobre su confianza en Dios. Así que se hizo inamovible. ¿Y saben qué pasó? Entonces él se acordó, como Dios es fiel y Dios me prometió que me iba a dar herencia en este hijo, Dios me va a cumplir. Sí, lo voy a sacrificar hoy, pensaría Abraham. Lo voy a quemar, va a quedar convertido a cenizas. Pero como Dios es fiel, Dios juntará ceniza con ceniza, carbón con carbón, hueso con hueso, carne con carne. Me devolverá a mi hijo y me cumplirá su promesa, porque Dios es fiel. Amén. Si nosotros aprendemos que Dios es fiel, dejaríamos la fea costumbre de quejarnos. No estoy juzgando a nadie, yo también me quejo más de la cuenta. Pero una cosa santa que tenemos que hacer es reconocer que cada vez que me quejo peco contra Dios. Es que hay muchos que se quejan y justifican su queja. Usted y yo debemos reconocer que si acaso alguna vez nos quejamos, si acaso, ¿no? Alguna vez nos quejamos, es pecado. Y no se justifique diciendo es que mire que el santo Job también se quejó. Porque esos son los defectos del santo Job. Eso nos prueba que Job no podía salvarse sin Cristo. Eso nos prueba que nadie podía justificarse sin Cristo. Porque todos pecamos. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Echémosle revista continua a nuestra vida. Lo que hayamos hecho bien, cultivémoslo. Es que nos hemos acostumbrado a eso de examinarlo todo. No, si yo veo todo, yo me pongo a ver una película pornográfica y lo que esté malo, pues no lo guardo. No, hermanos, no. Nos está diciendo es, revise continuamente su vida, mi vida. Lo que haya hecho mal, corríjalo. Y lo que haya hecho bien, cultívelo, porque los dones se cultivan. A quien no puso a funcionar el talento que hizo el Señor, se lo quitó. Y se lo dio al que lo ponía a funcionar. Los dones hay que cultivarlos, sin que caigamos en esos extremos bochornosos que ahorita hacen escuelas de no sé qué escuela, de lenguas, escuela. No, hermanos. Pero si Dios puso un don, cultívelo. Si Dios le dio el don de predicar, predique. Si Dios le dio el don de dar, dé. Si Dios le dio el don de hacer misericordia, haga misericordia. Porque cuanto más ponga a funcionar su don, más herramienta le da Dios para que ejercite su don y para que su ministerio alcance más lejos. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Cuando uno revisa y se da cuenta que hizo mal algo, ¿qué debe hacer? Botarlo, ¿cierto? ¿Qué debe hacer uno con la basura? Botarla. El apóstol Pedro dice que cuando nos bautizamos,
Dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva. No nos quita las imperfecciones, los apetitos de la carne, pero nos da la aspiración de tener una nueva conciencia. Cuando uno tiene una nueva conciencia, uno discierne lo que es bueno y lo que es malo. Uno pesa y se da cuenta que es bueno y que es malo. Le cambian los deseos porque le cambió la conciencia. Comienza a desear lo bueno en vez de lo malo. Por eso Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, solo que la carne es débil. Y esto era una advertencia, esto no era una comprensión. Sí, él nos comprende, Él se acuerda que somos polvo, pero es una advertencia. ¿Para qué? Para que hagamos discernimiento y desechemos lo malo. Para que lo examinemos todo y botemos lo que no sirve. ¿Qué hacemos con lo que sirve? Lo guardamos en la nevera, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con lo que no sirve? Lo botamos. Eso sí, no botemos la comida, hermano. Botemos las cáscaras de plátano, que se los coman las vacas. Pero esto nos hace crecer en santidad. Hay personas que han llegado a la iglesia cargados. A veces llegan a viejos y dicen, yo nunca me bautizo porque es que nunca he podido con esto. Yo les respondo, ¿cómo va a poder si no obedece? Voy a decir algo que no me enorgullece, pero en el fondo sí. En la iglesia donde yo crecí, me exigían 2 años de dar buen testimonio para poder bautizarme. Y después de esos 2 años de dar buen testimonio, 6 meses de curso para poder bautizarme. ¿Saben qué pasó? Yo me bauticé en la iglesia del Señor, nací de nuevo siendo un alcohólico. Mi familia no lo sabía, pero yo era alcohólico. Y yo recuerdo que pasaron 2 cosas. La primera, que la primera persona que fue y me abrazó y me felicitó y es mi esposa. Así que Dios me tenía ahí su guardado, su regalo. Y lo segundo, a mí a las 6 de la tarde la boca me sabía cerveza. Pero desde entonces nunca más volví a sentir deseos de embriagarme. Y no me pasa lo que le pasa al alcohólico anónimo, que vaya, se disciplina y deja de beber por disciplina, y el día que huele una tapa de licor amanece borracho. No, a mí se me quitaron las ganas, hermano. Es decir, yo no tengo problema con el alcohol, yo puedo probar el alcohol y no me dan ganas de emborracharme. Dios hizo un milagro. Claro que con esto no me estoy sobrando, porque si usted me dice, o sea que está súper bien, le digo, no, hermano, Dios está haciendo un proceso conmigo que ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque al cielo no entra cosa sucia. Hay muchas cosas que limpiar todavía en mí, y sospecho que en algunos de ustedes también. Hermanos, absteneos de toda especie de mal. Pero mal no es solamente fumar bazuco. Menospreciar la palabra es peor. Porque los vicios son solamente el fruto del pecado. Lo que hay que desarraigar es el pecado. Y así el pecado no hará su fruto. El que es borrachito, el que es adicto, eso es el fruto de su pecado. Lo que hay que desarraigar es el pecado que está en su interior. Y pecamos, incluso los hijos de Dios pecamos cuando menospreciamos la palabra de Dios. Por eso dejemos la costumbre de quejarnos, porque cuando nos quejamos menospreciamos su bondad, su providencia, su provisión, la menospreciamos. Por eso nunca le diga al Señor qué año el que me tocó vivir, o si se lo dice sea para darle gracias. No para decirle, Señor, qué año tan duro, sino, Señor, qué año tan bendecido. No importa que ese año lo haya dejado la novia, no importa que ese año haya visto a alguno de los más amados partir. Dios está siempre con sus hijos, y si le agradecemos, tiene un cheque en blanco para decirnos, dime qué quieres, porque te quiero bendecir. Pongámonos un momento de pie y le damos gracias al Señor. ¿Qué tal si oramos todos? ¿De acuerdo? Entonces diga conmigo, Señor, gracias.
porque por tu palabra comprendo lo que te agrada, comprendo tu voluntad y aprendo a tener una relación íntima y sostenible contigo. Señor, perdóname por ser tan frágil, por ser tan débil y sobre todo por ser tan rebelde. Perdóname y ayúdame a encontrar siempre la forma de vivir agradecido, orando, dando gracias en todo, no menospreciando tu palabra, examinando para retener lo bueno y desechar lo malo. Gracias por tu bondad, por tu buena voluntad para conmigo, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben que cuando hacemos eso, se mueren de hambre las pasiones, se mueren de hambre los vicios y los pecados se mueren de hambre y hasta las enfermedades se mueren de hambre? Dios los bendiga. Un abrazo.